Queremos meternos de lleno, por supuesto, lo que va a suceder en Estados Unidos dentro de un par de horas más, en medio además de muy bajas temperaturas en Washington, D.C., cuando Donald Trump regrese a la Casa Blanca para su segundo mandato. Un regreso marcado por controversias y desafíos que analizamos junto a Alberto Rojas, analista internacional y académico de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás? Hola Cristina, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho frío y por lo mismo en Washington D.C. Se ha cambiado en algo la investidura o la ceremonia propiamente tal. Va a ser al interior del Capitolio y dentro de los próximos minutos debería ingresar el servicio ahí en la iglesia de San John. Parte de lo que se espera para esta jornada, ¿no? Sí, efectivamente tenemos un cambio de gobierno, una ceremonia en la que Trump asume su segundo mandato, distinta a las anteriores. En todo caso, aquí lo relevante es el hecho de cómo comienza este nuevo periodo que arranca hoy y termina en enero del 2029. Van a ser 4 años, para algunos van a ser largos, para otros van a ser más cortos, dependerá de qué es lo que pase en ese periodo. Pero lo cierto es que el Estados Unidos que asume hoy día, digamos, con Trump, es un Estados Unidos muy distinto al que encontró Biden y probablemente muy diferente al que encontró Trump en 2017. Hoy Estados Unidos está mucho más polarizado en términos políticos. El apoyo que se le entregó a Trump en términos electorales fue enorme. Su triunfo fue bastante contundente en términos del colegio electoral y el voto popular. Y además llega en una situación muy cómoda. Encuentra un Congreso absolutamente a su favor. Los republicanos tienen mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y además, la Corte Suprema, el Poder Judicial, también está muy alineado con una mirada muy conservadora, que es lo que Trump en muchos aspectos defiende. ¿Y qué se podría esperar de acuerdo a las prioridades y urgencias de Donald Trump? Sabemos que hay un discurso mucho más duro por parte del presidente norteamericano, donde el foco no solamente ha estado en la economía, sino que también en la migración, que es un problema para Estados Unidos, y la relación con China. Sí, efectivamente, el Donald Trump que vuelve hoy a la Casa Blanca llega mucho más empoderado, más sólido que en 2017. Él ya tuvo un periodo presidencial en la Casa Blanca y estuvo haciendo campaña 4 años mientras Biden estuvo en la Casa Blanca. Por lo tanto, él conoce mucho mejor el funcionamiento del gobierno, el mundo de la política, le es muy favorable. En ese aspecto, él tiene prioridades internas y externas. En términos internos, evidentemente, fortalecer la economía, que no está mal, hay que decirlo. También el tema migratorio, él ha hablado de deportaciones masivas. Es posible que se comience hoy. De hecho, se empezó a hablar de que este proceso iniciaba en Chicago. Pero claramente hoy día nos vamos a ver a miles de indocumentados camino a la frontera. Esto toma tiempo, pero sí va a tener un ritmo acelerado. Y al mismo tiempo el tema del control fronterizo, tanto norte-sur, va a ser muy relevante para Trump. Recordemos que hace algunas semanas él dijo que le iba a aumentar los aranceles a Canadá y a México en un 25% a cada uno, como una medida de presión para que tengan un mayor control migratorio. Eso llevó incluso la caída en gran medida del gobierno de Justin Trudeau. Ha tenido una relación relativamente tensa con la presidenta Claudia Sheinbaum en México, y esos temas van a ser los que van a mover sus intereses en términos internos. En términos de política exterior, él en primer lugar, como tú bien decías, sigue viendo a China como la principal amenaza, rival en términos políticos, en términos económicos, etc. En algún momento dijo que le iba a aplicar aranceles de un 60%. Eso es enorme, inédito, y hay que recordar que ya hubo una guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2018, iniciada por Estados Unidos también con el aumento de aranceles, fundamentalmente al acero y al aluminio chinos, y que eso, lejos de quedar restringido a un conflicto entre las dos economías más grandes del mundo, arrastró al resto de la economía del planeta. En este caso también puede haber consecuencias. Una restricción, o sea, un aumento de los aranceles para productos chinos implica una restricción en la producción china. Y China, si produce menos, consume menos insumos y materias primas. Y Chile tiene no solamente en China a su principal socio comercial, sino a su principal destino en la exportación de cobre. Ahora Donald Trump, uno conoce su retórica, ¿no? Pero ¿puedes pensar y esperar que efectivamente dentro de esta larga lista de promesas que hizo durante la campaña pueda cumplirlas? Vamos a ver esta versión 2.0 de Trump. Hemos visto que en las últimas semanas dijo cosas como recuperar el canal de Panamá, cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de América,
También ha hablado de Groenlandia, de comprar o adquirir o apoderarse de Groenlandia, incluso de anexar Canadá como el Estado 51. Hemos visto en el tiempo que Trump lo que suele hacer es generar expectativas, sino inquietud, y después desescalar. En muchos aspectos puede que estas declaraciones tengan un respaldo y haya algo, pero a mí me parece más interesante lo que vayamos a escuchar de Trump hoy o en las próximas horas. Me parece que eso podría delinear un poco más. A mí me parece que lo que Trump no ha dicho hasta el minuto podría ser incluso más relevante de lo que sí ha dicho, en términos de no solamente la guerra en Medio Oriente, que claramente hemos visto ahí la mano del enviado especial de Trump, Stephen Witkoff, en el proceso para iniciar este proceso de tregua de alto el fuego. También está abierto el tema de la guerra en Ucrania, que es una prioridad. Trump ha hablado constantemente de esto, Marco Rubio, J.D. Vance, su vicepresidente, de terminarla. No porque le interese particularmente el cómo termina la guerra, que es muy importante, incluso más que el término mismo, sino porque en el fondo son distractores para Estados Unidos. Desde su mirada, Estados Unidos ha gastado millones de dólares apoyando a Ucrania, entregándole soporte en términos militares, económicos, humanitarios, etc. Y Trump dice, basta, nosotros tenemos otras prioridades. Y por eso que él quiere terminar con esos dos conflictos lo más rápido que se pueda, de una manera de enfocarse en términos políticos y en términos de recursos a lo que sí le interesa. ¿Por qué Donald Trump ha puesto el foco también en Europa? Y Europa pareciera estar buscando alinearse también para hacer un contrapeso a Estados Unidos. De hecho, para algunos analistas, algunas de las declaraciones de Donald Trump lo que han buscado, o algunos de sus representantes, ha buscado darle cierta inestabilidad precisamente a la Unión Europea. Si uno toma como referente el primer gobierno de Trump, vimos que la relación transatlántica fue bastante tensa, por no decir mala. En su momento uno recuerda la visita de Angela Merkel a la Casa Blanca, que fue particularmente incómoda. Dejaba hablando a sola a Angela Merkel, no quiso sacarse una foto con ella, cosas simbólicas pero que demuestran dónde están las prioridades de Estados Unidos o de Donald Trump. También está el tema de la relación no solamente con la Unión Europea, con la OTAN. Si efectivamente Trump propone, como ha trascendido, un plan para terminar con la guerra en Ucrania que claramente perjudica a Ucrania, o sea, Rusia no devuelve la península de Crimea, no devuelve el 20% del territorio ucraniano invadido, Ucrania tiene que aceptar eso, Ucrania no entra a la OTAN, o sea, una serie de elementos que perjudican a Ucrania. El gobierno del presidente Zelensky podría decir, no acepto, pero ¿qué va a hacer Trump? Cerrar la válvula de la ayuda a Ucrania. ¿Qué significa eso? Que Ucrania entonces queda dependiendo solamente de Europa. Y Europa se ha estado preparando para el regreso de Donald Trump desde el 2023-2024, en términos de qué significa eso. El punto es que hoy además dentro de Europa hay actores antisistémicos, antieuropeístas, como Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. Entonces, en ese aspecto Trump ya tiene ciertas figuras, por no decir aliados dentro de la Unión Europea, que en el fondo van a estar más alineados con Washington que con Bruselas. ¿Italia podría ser también uno de ellos? Bueno, Giorgia Meloni está invitada al cambio de mando. Ese es un aspecto. También hemos visto cómo Elon Musk se ha involucrado en la campaña de las próximas elecciones en Alemania, que son el 23 de febrero. Su cuenta de X. Exactamente, respaldando a AfD, que es un partido de ultraderecha. Entonces, ¿por qué esta figura tan importante dentro de la campaña y el gobierno de Trump se mete en este tema? ¿Hay una intención quizás de generar un vuelco político quizás también en Europa? ¿Uno quizás que podría ser interpretado como más hacia la derecha? Trump se siente más cómodo con gobiernos como el de Viktor Orbán, como el de Giorgia Meloni, etcétera. En ese sentido, no me cabe la menor duda que él va a priorizar esas relaciones más que la relación con la Unión Europea como tal. Otro escenario es la OTAN, en donde claramente hay un roce constante, sobre todo lo vimos en el primer periodo con la obligación de subir el porcentaje del PIB con el cual los países aportan a la OTAN, del 1 al 2%, ahora se habla de subir al 5%. ¿Y qué pasa si Estados Unidos comienza a restringir la ayuda a Ucrania y otros países de la OTAN no? Ahí vamos a ver un tema que va a ser particularmente importante para la Alianza Atlántica y el futuro de la seguridad en Europa. Volvamos al tema de América Latina también. En términos de aliados en América Latina, Argentina, Milei. Totalmente. ¿Qué pasa con El Salvador también? Y lo que puede influir Donald Trump también en la elección de los futuros gobiernos en Latinoamérica, con un tinte también más
de derecha. Totalmente. En ese sentido, hemos visto que ya desde que estaba en campaña, Trump manifestó una cercanía muy fuerte con Javier Milei. Que va hoy día. Que va a estar ahí, va a estar también el presidente Bukele de El Salvador. Edmundo González también, el presidente electo, como dice la oposición venezolana, de acuerdo a las actas que ellos manejan. Exactamente. Entonces, en ese aspecto hay una clara apuesta por cierto tipo de gobierno, cierto perfil de gobernante. Y no sería descartable que durante estos 4 años la relación entre Washington y Buenos Aires sea particularmente positiva y productiva. En todo sentido, en términos políticos, en términos económicos, y eso no lo vamos a ver con otro tipo de gobierno. Es poco probable que Trump sienta sintonía con el actual gobierno en la moneda, por ejemplo, por su signo político. Y en ese sentido, si bien América Latina no es una prioridad para Trump, salvo el tema de México, está claro que hay un eje al cual va a estar atento, que es Nicaragua, Venezuela, Cuba. Hace pocos días, Joe Biden, en una de sus últimas decisiones, sacó a Cuba de la lista de países que financian o patrocinan el terrorismo. Esto es algo que Trump perfectamente podría revertir hoy mismo. Bueno, así ha sido. A través de una orden ejecutiva. Así ha sido, que ha pasado que le han quitado esa condición y ha vuelto a ser establecida, entiendo. Exactamente. De hecho, recordemos que Barack Obama en su minuto logró un avance muy grande con Cuba, estableciendo relaciones diplomáticas, y eso fue revertido durante el gobierno de Trump. Ahora, Chile, ya que tú decías que la relación con el presidente Boric no es del todo fluida, al gobierno del presidente Boric le queda un año, claro. y sí están puestos la atención y en los ojos respecto de lo que puede pasar con la llamada visa waiver, que es un privilegio que tiene Chile para ingresar precisamente a Estados Unidos. Ningún otro país de Latinoamérica tiene esta condición migratoria tan simple, tan fácil de poder ingresar a Chile a través de un trámite que se hace vía web. Hay mucha tensión y mucha preocupación si es que acaso Donald Trump puede decidir revertir ese privilegio, mientras estamos viendo imágenes en vivo también de lo que está pasando a esta hora en el Capitolio en Washington. Si es que acaso puede revertir esa decisión. Sí, es totalmente factible. Hay que recordar que desde hace meses el propio Marco Rubio, en su condición de senador, hoy día inminente secretario de Estado, máxima autoridad en política exterior, diferentes congresistas, políticos estadounidenses, Elon Musk incluso en persona se quejaba del hecho de que Chile, teniendo este beneficio, como tú bien dices, porque no es un derecho, es un beneficio, esto le ha permitido a ciertos sectores criminales viajar a Estados Unidos a cometer delitos allá. Y en ese aspecto, claramente, ahí hay un problema en términos de cómo se está administrando la visa waiver y qué está haciendo el gobierno en función de eso. Por lo tanto, claro, desde la mirada de Donald Trump, Chile perfectamente podría no seguir mereciendo este beneficio y quitarnos la visa waiver y dársela a lo mejor a otro país. Argentina. Argentina, exactamente. Uruguay. Entonces, ahí tenemos una pérdida. Aquí hay que recordar que Chile constantemente tiene que estar trabajando en función de su imagen y de su posición dentro del contexto internacional. También hay que recordar que Chile tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos desde 1994, que podría también ser revisado en algún minuto. No sé si a Trump realmente le interesa a Chile en ese contexto, pero en algún minuto obligó, durante su primer gobierno, a Canadá y a México a revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, porque Trump consideraba que ese acuerdo ya no era beneficioso para Estados Unidos. Para los intereses norteamericanos. Bueno, hay quienes también dicen que, ojo, como su guerra comercial está puesta con China, que Chile puede terminar siendo un aliado en la salida de productos también a través del puerto de San Antonio y los puertos de Chile en general, para hacerle la competencia a Chancay, que acaba de ser inaugurado en Perú con capitales chinos. Ahí entramos en un tema que ha generado gran debate, si acaso Chile dejó pasar una oportunidad y por qué no haber tenido un Chancay acá, ¿verdad? Porque efectivamente Chancay se va a convertir en una competencia muy fuerte para los puertos chilenos. Si Estados Unidos, no sé, la Secretaría de Estado, ve una oportunidad ahí, bueno, entonces Chile debería tomarla. Claro. Verse beneficiado con eso. Exactamente. Con inversiones que son esquivas muchas veces ahora durante los últimos años en nuestro país. O sea, podría ser una buena oportunidad. Chile ha perdido esa capacidad de captar inversión extranjera, pero al mismo tiempo Chile sigue estando donde estamos siempre, frente al Pacífico, al otro lado de Asia. Entonces, tenemos una posición geoestratégica muy importante. El tema es
cómo le sacamos el mayor partido posible. Esa es la gran pregunta. Queremos agradecerte mucho, Alberto Rojas, bueno, que es analista internacional y académico de la Universidad Finisterra, por estar con nosotros. Tenemos una especial a partir de las 12 con la cobertura que estamos haciendo desde Washington, por supuesto, también, y un programa especial dedicado exclusivamente a contarles todos los detalles que están ocurriendo en la capital norteamericana para transmitir esta investidura de Donald Trump como el presidente número 47 de Estados Unidos por segunda vez, con una condena además a cuestas a partir del caso de Stormy Daniels, así que va a ser relevante lo que pueda suceder ahí. Estamos marcando las horas que también están separándonos, por supuesto, de esa cobertura, de esa transmisión en un protocolo que va a estar bien modificado producto de las bajas temperaturas en Estados Unidos y particularmente en Washington, D.C. Alberto, muchas gracias. Nosotros nos separamos, hacemos el corte con imagen en vivo de lo que está sucediendo a esta hora en Estados Unidos y ya volvemos.